Vamos a saludar a el abogado. Ya lo habíamos invitado antes de que se decidiera quién iba a ser la nueva fiscal general de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y por supuesto, los hemos invitado a estos abogados que estuvieron antes, ahora que ya fue elegida. Él es José Abad Zuleta. Doctor Zuleta, bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación a Clickracia. Sí, señor. Casi que no logro cogerlo. ¿Cómo han estado? Muy bien, señor, muy bien. Primero, vamos a presentar acá, a recordar lo que dijo Gerson Chaverra, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, este martes 12 de marzo, cuando tomó la decisión, este alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, de elegir a Luz Adriana Camargo. Aquí está Gerson Chaverra. La Corte Suprema de Justicia informa al país que en la sesión de sala plena extraordinaria celebrada en el día de hoy se eligió a la doctora Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la Nación. Bueno, doctor José Abad, ¿qué le suscita a usted por la decisión tomada finalmente? No, me ratifica en un planteamiento que yo sostengo hace muchísimos años, de que el poder es para poder y en los asuntos jurídicos puede el que tiene el poder, porque las interpretaciones en lo jurídico son de nunca acabar. Sostengo también que en lo jurídico existen tantas verdades como analistas puedan suscitar sus comentarios. Lo que sucede es que en lo jurídico parece que no operara la lógica. Y no opera la lógica porque aquí lo que hicieron fue, y se generó esa sensación, fue salir del paso rápido de ese gran problema que significaba elegir un fiscal, una fiscal. Es decir, ellos necesitaban salir de ese problema rápido, de alguna manera. Y claro, en lo argumentativo, en el plano dialéctico, las palabras pueden con todo. Y eso fue lo que hizo la Corte. ¿Tuvo en cuenta la Constitución? No. ¿Tuvo en cuenta la ley? No. ¿Tuvo en cuenta siquiera su propio reglamento? No. ¿Y entonces? Entonces, pues hombre, en los asuntos jurídicos todo es demandable, absolutamente todo es demandable. Pero bueno, doctor José Azulete, entonces usted dice en síntesis, que así lo titulamos incluso, la Corte Suprema de Justicia incumplió el mandato constitucional y legal, lo que es aterrador. Estamos hablando de un alto tribunal que tiene que respetar, por supuesto, la Constitución y las leyes. ¿En qué sentido específicamente hubo ese incumplimiento de esos mandatos que, vuelvo y digo, eso es aterrador? Pues imagínese usted qué ejemplo para el país. Mire, yo no soy amigo de leer normas en estas intervenciones, porque yo parto de la premisa y de la presunción de que todos las conocen, pero este programa me da para leer esta norma. Por supuesto. Porque esto no requiere de muchísima preparación jurídica. El artículo 249 de la Constitución dice, capítulo 6 de la Fiscalía General de la Nación, artículo 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República y no podrá ser reelegido. Esto es como
el cuadrado que yo quiero ver en un círculo. Una terna es de 3, no de 2. Que nos digan los intérpretes, los analistas, que es que ya se había iniciado la discusión. No nos han mostrado el reglamento donde se plantea esa alternativa. Que nos digan los analistas, es que la renuncia, como dijo el presidente de la Corte, es inane. Una renuncia para un cargo tan importante es inane. Sabemos qué significa la palabra inane en el diccionario de la Real Academia. Significa sin efecto alguno. Una renuncia tan importante no tiene efecto alguno. Yo me quedo pasmado, sorprendido, porque repito, en lo dialéctico la argumentación puede con todo y las palabras pueden con todo, pero que digan ahora que cuando se presenta una renuncia de esa naturaleza, ojo, se le presentó al presidente, a la Corte, a la opinión pública, es inane, pues hombre, usted tiene el poder y usted puede resolver y usted quiere salir de ese problema, salga y diga cualquier argumentación. Pero esa, entre comillas, reflexión de la Corte, como lo dice el presidente, es que la Corte reflexionó. ¿Cuándo? ¿En qué momento reflexionaron? Si ellos no reflexionaron, iniciaron a las 9 y a las 10, 9 y 20, a las 10:30, 11 ya tenían resuelto eso. Ni siquiera miraron la renuncia de la doctora, de la candidata. Entonces, de la doctora Malena. Entonces, por favor, nos acostumbran a que cualquier cosa puede suceder en este país. Y ahí es donde uno dice, entonces, ¿qué es lo que le enseñamos a los futuros abogados? ¿Qué es lo que le pedimos a la opinión pública? Gravísimo. Oscar, buenos días. Muy buenos días, abogado José Abad. Mire, me deja preocupado lo que usted viene diciendo, especialmente por no respetarse la Constitución, pero quiero que me explique y que me haga entender muy bien entonces cuál debió haber sido el proceso luego de la renuncia de una de las integrantes de esta terna, porque como usted lo dice, al parecer se tomó una decisión como si la terna estuviera completa, como si no hubiera renunciado nadie, o al menos se tomó una decisión diciendo, pues ya renunció, pero como renunció hace poquito, entonces vamos a seguir el proceso, y es como si no se hubiera aceptado esta renuncia. ¿Cuál debe haber sido entonces el proceso que debe haber realizado los magistrados a la hora de elegir a la nueva fiscal general de la Nación? Mire, en mi sentir, lo que debe haber hecho la Corte es muy sencillo. Volver a leer este artículo 249, pues yo supongo que ellos lo han leído, claro, pero volver a leerlo porque en lo jurídico hay que leer las normas una y mil veces. Simplemente haber convocado al presidente en una notica sencilla, sin tanto misterio. Señor presidente, se desintegró su terna. ¿Quiere cambiarla o complementarla? Eso es todo. El presidente dirá, voy a complementarla. O gracias, señores magistrados, la voy a cambiar. Punto. Tan sencillo, tan simple. No recibieron la renuncia para ellos no tiene importancia. Vale más la interpretación de unos reglamentos que ellos mismos hacen, que hablando en términos jurídicos podrían ser ley para ellos, pero esa ley no puede ser en ningún momento superior al mandato de la Constitución. Entonces, obvio, ellos tenían afán de salir de esa vaina y argumentan lo que quieran, pero era muy sencillo. Obvio, había un problema grave. ¿Por qué? Porque el presidente seguramente iba a demorar en la complementación de su terna o en la estructuración de una nueva terna. Y eso implicaba que ahora, en abril, salen varios magistrados por cumplimiento del periodo, pero además salen otros por licencias de salud. Se desintegra absolutamente el quórum. ¿Y eso qué iba a significar? Pues que la elección del nuevo fiscal o de la nueva fiscal podría ser más o menos
por allá para finales de abril o mayo, y ellos estaban sintiendo presión por parte de la opinión y del Ejecutivo indudablemente. Lo que hicieron fue reinterpretar la Constitución para resolver un problema, violando la Constitución obviamente. A mí me deja muy preocupado. Ayer decía, creo que era con ustedes o no sé dónde, Jaime Arrubla, que era muy sencillo y yo estoy de acuerdo con él. Compañeros magistrados, no podemos elegir a un fiscal de una terna de 2, resolvamos esto. Pero no, y ahí tenemos lo que tenemos, claro. Ahora vienen todas las demandas. Maritza, buenos días. ¿Cómo está, doctor José? Con lo que usted dice me queda una inquietud, doctor. ¿Qué interés tendría entonces el presidente, que ha sido el que más ha acosado con eso, con esta jugada? Porque pues uno se pone a ver y eso le queda a uno como con ciertas suspicacias. ¿Por qué presentó una renuncia 10 minutos antes? ¿Por qué pretendía entonces demorar esa elección que hemos insistido tanto, que la dilación, que se ha demorado, que la corte, que no sé qué? Pero ya cuando iban a elegir, entonces le ponen un palo ahí a la cuña y entonces eso se pretendía dilatar más, o pues me queda como una inquietud muy grande en ese entorno. ¿Cuál era la finalidad de esta renuncia? A usted y a todo el mundo que tenga un dedo de frente. Ay, gracias. Le queda muy difícil interpretar los asuntos del poder. Y yo siempre lo he dicho, uno no necesita ser muy brillante para concluir que las intenciones en el manejo del poder muchas veces ni ellos mismos las entienden. Y usted tiene una razón maravillosa, como que tanta presión, y luego una de las candidatas con mayor opción el día de una reunión de la Corte, reunión extraordinaria, va y presenta la renuncia. No había hablado con el presidente, no sabía el presidente recibe la denuncia y guarda silencio, y entonces, claro, vienen las especulaciones. Yo estoy de acuerdo con usted, algo más hay ahí, pero saberlo nosotros, pobres mortales, imposible. Eso es imposible. En los asuntos del poder hay tantos vericuetos, tantos grises, tantas oscuridades que ni ellos mismos logran luz. Ahora vamos a ser optimistas. La fiscal general de la Nación sabe que vienen muchas demandas. Podrá tener tranquilidad para trabajar en semejante monstruo, sabiendo que se tiene que defender de todas esas demandas. Ayer alguien me planteó algo bien interesante. Me decía, José, ¿será que la doctora Camargo renuncia a la fiscalía al entender que hay falta de legitimidad y legalidad? Me llamó la atención ese planteamiento y dije, bueno, si no existiera tanta ansia de poder, posiblemente sí, decirle a la Corte o al presidente, a la Corte, porque es quien la elige, Corte, yo renuncio a eso porque considero que no hay legitimidad ni legalidad. Yo no voy a ser elegida en una terna de 2 puntos. Pero eso es soñar. Eso es soñar. Y aquí tenemos que ser claros. El deseo de poder supera cualquier visión intelectual, cualquier concepción técnico-jurídica. ¿Cómo va a renunciar? Imposible. Pero el tiempo que va a estar allí, hasta tanto el Consejo de Estado se demore 1 año, 2 años, ella va a estar defendiéndose. Y entonces las consecuencias, ¿quién las sufre? Volvemos al mismo problema. La sociedad colombiana. ¿Sabían ellos de eso? Yo siempre presumo que sí. Siempre presumo que sí. Daniel, buenos días. Buenos días, hombre. No me vaya a regañar, por favor. Yo hoy estoy optimista, estoy contento, feliz. Bueno, José,
Me genera muchas sensaciones. Voy a tratar de ser un poco concreto. Ahorita me extendí mucho y qué pena con la mesa. Me adelanté. Primero, cuando te escuché, yo me imaginé unos forajidos, unos bandidos allá, ¿cierto? Como que lo que dijiste, la legalidad, la legitimidad y eso. No, yo quiero hacer una precisión a la mesa, solamente muy breve al respecto. Primero, y es que la Corte no funciona como un reportero, no funciona al calor de los hechos. Es decir, la Corte no es la que ustedes, los que son aquí periodistas, saben que están en una sala de redacción y si se estrelló un avión, mandan a un reportero de una que cubra y a resolver y a dar a conocer. La Corte no funciona así, para tenerlo claro. Segundo, la Corte tampoco funciona como una junta de acción comunal y en una sala extraordinaria no se dan proposiciones y varios. Eso es para tenerlo en cuenta. Lo tercero, la Corte delibera con un orden del día definido y para una sala extraordinaria es limitado a lo que esté estipulado en el orden del día. Por lo tanto, la sala no se sale de esos parámetros. La sala ayer era una sala extraordinaria y cuyo orden del día era deliberar sobre el nombramiento de la fiscal general. La renuncia de esta otra señora llega el mismo día, 20 minutos antes de la sesión, y en el orden del día no estaba pronunciarse sobre ninguna renuncia. La Corte deliberó sobre lo que tenía programado para la sala extraordinaria y para ese momento estaban las 3. Si no han aceptado la renuncia, sigue habiendo una terna. La renuncia la tenía que aceptar Petro, que fue el que ternó, y la sala no tenía esa responsabilidad. Ahora bien, y termino de eso, ya estaban en un proceso, listo. O sea, y también el presidente tiene sus asuntos presidenciales, problemas de nación que tiene que resolver. Una renuncia no se resuelve en el tiempo inmediato. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que aclarar algo también con los suspicacias que esta señora, porque explicó que era de que renunciaba. Después de haber tenido una votación de 13, los medios de comunicación, donde aquí el periodismo es muy ligero, y yo creo que en eso decía Petro, encargado de embrutecer a la gente, cogieron y atacaron a esta señora por medio de los trinos de su esposo. Y usted que es penalista sabe si existen, si ella podría ser responsable de lo que hizo otra persona. Ella es responsable de lo que ella haga, no lo que haga otra. Entonces ella lo que dijo, mire, me están acusando a mí por algo que yo no hice y definitivamente, si usted lee la carta, dice, por eso renuncio a este cargo. Ya, básicamente era la precisión que quería hacer. ¿Tengo derecho a réplica o no? Roger, ¿tengo derecho a réplica o no? Por supuesto, es que aquí estamos conversando, incluso antes de, bueno, mejor dicho, coméntale a él porque aquí tengo un abogado, Andrés Usuga. Hoy dije yo, este espacio va a estar pasado por el derecho. Ya empezamos con José Abad Zuleta y tengo no solamente a varios invitados, sino que por fuera, como Andrés Uruga, hay también comentarios, pero esto nos ayuda a enriquecer. Así que bien pueda, conteste, lo comente lo que ha planteado Daniel, por favor, doctor José Abad, y enseguida hago yo el planteamiento que voy a utilizar un aforismo antiquísimo. En derecho las cosas se hacen, se deshacen como se hacen. Un orden del día no se puede deshacer. Por favor, ayúdenme porque yo llevo muchos años tratando de aprender asuntos jurídicos y no he podido. Pero los aforismos los recuerdo porque son muy ilustrativos. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. ¿No se podía cambiar el orden del día? Obvio que sí. Se podían tocar otros asuntos, podía incluso reprogramarse esa reunión especial, extraordinaria, para darle trámite a la renuncia presentada. Claro que sí. Podía la Corte Suprema de Justicia suspender esa reunión para darle trámite al problema que se presentaba. Claro que sí, pero vuelvo a insistir, lo dialéctico puede con todo y todo es justificable, pero para mí hay lógicas que no son justificables. El ejercicio del poder es un trabajo inteligente marcado por intereses. Porque no me vayan a decir ahora que es que el ejercicio del poder no está marcado por intereses. Claro, aparentemente intereses colectivos, pero la realidad es el interés personal.
Por eso le decía a la compañera periodista ahora que no se necesita ser muy preparado para entender que los asuntos del poder ni ellos terminan conociendo, ni conociendo sus objetivos. Entonces ahora todo se puede justificar. El problema va a ser uno y sencillo. Vienen las demandas. Las demandas van a entorpecer el trabajo de la fiscal. Puede que el Consejo de Estado le dé la razón a la Corte y diga no hay problema después de 2 años perdidos de la fiscal. Pero si no le da la razón a la Corte, 2 años que va a estar allá la doctora Camargo y se perdieron 2 años de la fiscalía. Y como corolario, la elección de un fiscal resuelve los problemas de justicia de este país. ¿De dónde se inventaron ese discurso? Eso es no conocer la justicia de este país. Una o un fiscal recién elegido, creen algunos, con todo respeto lo digo, ingenuos, que se van a resolver los problemas de este país. No conocen la administración de justicia en Colombia, no conocen la fiscalía. Si no aterrizamos, pues vamos a seguir sufriendo. Esa es mi conclusión y vamos a seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque es que hay errores complejísimos. Javier, buenos días. Buenos días, doctor José. Vea, yo le ruego que me diga José. Listo. No soy amigo de la doctoritis en este país. Muchas gracias. Más tiene un fondo muy bonito, lo felicito. Doctor, usted plantea, o José, pues, usted plantea un camino de 2 años que podría durar esa demanda ante el Consejo de Estado. Eso de alguna manera genera una interinidad, en la fiscalía, pero ¿con base en qué argumento dice usted que amarra de alguna forma la función de la nueva fiscal? ¿Por qué estaría amarrado sujeto a esa demanda? Javier, es muy sencillo. Ella se va a defender. Ella se va a defender porque ella quiere quedarse en el cargo. Y para defenderse, pues tiene que conseguir sus abogados, tiene que hacer reuniones de trabajo, tiene que estructurar su argumentación. Pero además eso genera una expectativa que tensiona la capacidad mental en la ejecución de la labor. Eso es obvio. ¿Y la plenitud de sus funciones se van a cumplir? No. Terminada la demanda con el resultado que sea, podrá ella, y la entendería claramente, apenas empezar a ejercer su función. Y si tenemos claro que los problemas de la justicia y sobre todo de la fiscalía son tan complejos, necesitamos a una persona estresada, tensionada y preocupada porque ya le van a anular su elección. Eso es más que complicado y esa es mi visión. Y es una visión objetiva, es una visión real, clara, porque estamos hablando de seres humanos. Yo no estoy hablando de ángeles. Puede que algunos consideren que ella sea un ángel, yo no creo. No creo en los ángeles. Es que, María, esto está tan interesante que tengo abogados por todos lados escribiendo, doctor José Abad Zuleta. Yo les ruego que tengan calma conmigo, por favor. Pero no, aquí está, por ejemplo, Francisco Bernate, que era el presidente del Colegio de Abogados de Colombia, con su planteamiento, pues que es contrario al suyo. Y aquí estoy diciendo, si quiere entre y debata usted con el doctor José Abad, pero mientras tanto, sí quería leer un comentario que hace Andrés Úsuga, otro abogado, él es administrativista y es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín. La Corte podía nombrar sin necesidad de completar la terna. Los únicos límites que la sala plena tiene son los que le impone su propio reglamento y en el mismo no hay obligación para que les imponga esa carga. Pueden demandar y no lograrán que se caiga esa elección, que es lo que usted plantea, 2 añitos pues eludiendo demandas a la pobre fiscal elegida. Pueden demandar y no lograrán que se caiga su elección si no aparece una prueba sobreviniente que configure su inhabilidad o incompatibilidad con el cargo. La renuncia, él sí insiste en la palabra inane. La renuncia fue inane.
un simple acto de intento de saboteo, incluso mal presentada y ni siquiera aceptada por el nominador, que es lo que Francisco Bernate, pues no sé si de pronto si habrá decidido entrar, ha planteado que una de las razones por las cuales no es ilegal ni inconstitucional esta decisión de la Corte Suprema de Justicia es que la carta se debió haber presentado al nominador, el presidente de la República, no al que elige, en este caso la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahí hay un texto mucho más largo y no los voy a agotar. Simplemente un comentario suyo, pues yo sé que es sobre lo mismo, pero hay que responderle a Andrés. Yo respeto a todos los abogados, a todos los colegas que están aquí, porque todos son supremamente sabios. Yo creo que el que menos sabe de estas cosas soy yo, pero bueno, mire, lo primero que tengo que decirle a Andrés, si me está escuchando, yo sé que me está escuchando, es que en lo jurídico adelantar, anticipar triunfos es un error enorme, porque en lo jurídico nadie tiene la última palabra. Esa es la razón por la que existen instancias. Esa es la razón por la que existen estructuras jurídicas jerarquizadas, porque nadie tiene la última palabra. En un asunto penal, imagínense ustedes, hasta 13 jueces tienen que revisar una sentencia absolutoria o condenatoria. Decir entonces que quien demande no va a ganar, yo respeto eso, Andrés, lo respeto y porque lo respeto muchísimo a usted. No creo. A mí me parece que hay mucha tela de donde cortar y hay muchísimos aspectos a analizar. Y ya tendremos la oportunidad de mirar la decisión del Consejo de Estado. Pero uno de los problemas de la Administración de Justicia colombiana es el rigorismo formalista. Y vuelvo a la dialéctica, puede con todo. Ahora nos dicen que la renuncia es inane porque el presidente no se pronunció, porque la Corte no lo miró, porque el reglamento no toca ese tema. Y entonces, como no toca esos aspectos, lo más fácil es evadirlos y elegir fiscal. Oiga, interesantísimo todo eso, porque es que en las estructuras jurídicas manda el formalismo, no la lógica y el sentido común. Claro, también me van a decir, es que en lo jurídico no hay sentido común porque el sentido común es el menos común de los sentidos. Es posible. Bueno. En fin, José Abad Zuleta con una postura muy importante en todo caso, no importa que no sea compartida con otros juristas, de eso se trata. Pero pues le voy a dar un ejemplo, Roger. Lo plantea desde un principio, pero es lo que enriquece este debate, es lo que enriquece el debate y por eso vamos a estar consultándolo, vamos a estar siguiendo en la pista a este nuevo episodio. Le voy a dar un ejemplo de lo que me pasó esta mañana. El fiscal general de la Nación y por supuesto vamos a ir entregando elementos con ustedes los expertos, José Abad, con ustedes los expertos para que nos ayuden a entender. Le voy a dar un ejemplo de lo que me pasó esta mañana, ¿puedo? Cuente, claro, hágale. El taxi me recoge y el taxista me dice, José, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Entonces, a ver, hombre, contame, ¿cierto que esa corte violó la Constitución? Y le dije, oiga, hombre, Jaime, ¿cómo así que violó la Constitución? Claro, porque es que una terna no son dos. ¿Y cómo así que una renuncia que se presenta por la persona que está postulada, nadie la admite, nadie la cuestiona, nadie le da trámite y salen con un poco de cosas? Y le dije, Jaime, vea, yo no le puedo explicar eso porque yo estoy igual de confundido que usted. Gracias, Roger. Muy bien. José Abad Zuleta, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues maravilloso de verdad que hagamos los aportes que se deben hacer para lograr el propósito de entender lo que pasa en este país nuestro tan lleno de toda clase de, ojo, saberes, conocimientos, experticias. Hasta el taxista resultó diciéndole a usted lo que debe hacer la Corte Suprema de Justicia. Así es, maravilloso. Que no vaya a ser. Gracias, señor.